todos, bienvenidos un mes más a esta guía del maquillaje. Hoy os voy a traer el paso número 2, que es de los primer, y os voy a hablar un poquito de los primer que existen ahora mismo en el mercado, tanto para rostro, ojos y labios. Y antes de empezar os voy a explicar primero qué es un primer, y así podáis empezar a entender por qué se utilizan tanto los primer o por qué hay ahora mismo tantos primer en el mercado. Los primer que hay ahora mismo en el mercado tenemos de distintas variedades, por decirlo así. Hay primer para disimular la zona de los poros, para la gente que tenga los poros un poquito más abiertos o que se les note más, para disimular líneas de expresión. Hay gente que a lo mejor, o simplemente hay gente que se ríe mucho y tiene ya hecha aquí la marquita en la zona de los ojos, o muy marcada la zona aquí del labio, entonces hay primer que tienen una base como silicona que ayuda a cubrir ese tipo de línea y que no se note tanto esa línea de expresión en el rostro. Hay primer que también se utilizan para la gente que tenga la piel grasa, como una servidora, evitar que esa grasa nos salga mucho antes y crear como una capa protectora entre la piel y la base de maquillaje y te aguante la piel muchísimo más tiempo. También sirve para, a la hora de extender el maquillaje, se difumina muchísimo mejor. Hay muchas veces que yo me he puesto maquillaje sin utilizar el primer por ir rápido y noto que a lo mejor incluso tengo que utilizar más base de maquillaje para poder extenderlo en el rostro, o cuesta mucho más extenderlo, no queda tan natural. A la hora de utilizar un primer antes de una base de maquillaje siempre va a quedar el maquillaje muy sedoso, muy bien extendido por el rostro y muy natural. Entonces he de decir que existe muchas variedades de primer, pero es un paso muy importante que debemos seguir o que podemos seguir si queremos tener una base de maquillaje o un acabado final en el rostro que sea de 10, que sea un acabado muy bonito. Otra cosa más que decir, la mayoría de los primer que hay ahora mismo en el mercado, el acabado que te deja en el rostro es un acabado semi-mate. Entonces luego ya cuando tú te pongas la base de maquillaje podéis utilizar bases con el mismo acabado ya más mate, o bases de maquillaje con un acabado con un poquito de brillo. De eso ya de todas formas os hablaré en otro vídeo más adelante. Pero bueno, que la mayoría de los primer que hay en el mercado, como os he dicho, tienen acabado semi-mate. Hay en cambio otros primer, que os lo enseñaré ahora en un momento, que tienen un acabado como con brillito. Entonces a la gente que a lo mejor le gusta utilizar bases de maquillaje en mate y algún día quiera destacar un poquito más en el rostro, puede utilizar un primer que sea con brillo y el acabado va a ser un poquito más jugoso. Así que hay mucha variedad y podéis de verdad, según el tipo de piel que tengáis o según el acabado que queráis, tenéis para elegir muchísimos primer en el mercado. Yo os voy a hablar un poquito, aunque en la foto al principio del vídeo os he puesto muchísimos primer, y de todas formas en la cajita de información tenéis el enlace a mi web y ahí vais a ver todos los primer que más o menos yo he utilizado, que soy capaz, digamos así, de poder recomendarlo, que me gusta recomendarlo porque me parecen buenos primer. Os voy a hablar de algunos primer en específico para no alargar mucho este vídeo y para que no sea tampoco mucho lío para la gente que a lo mejor no conozca o no sepa muchos primer, que no os hable yo aquí de 40 primer y digáis me he liado, ya no entiendo. Entonces voy a ir un poco paso por paso. Los primeros primer que os voy a hablar son para el rostro. Entonces para el rostro tenemos primer con base como de silicona, ¿vale? Tengo dos, este es de NYX y este es de Makeup Forever. Este de Makeup Forever, el acabado supuestamente es All Matte, es una base matificante, el acabado completamente mate y ayuda a evitar la salida de brillos. Y este de NYX es exactamente el mismo que de Makeup Forever, pero en barato. Entonces, este tipo de primer es así como queda la textura, es como textura gel. A la hora de extenderlo va a quedar una capa muy suave en el rostro, muy sedoso, y nos va a evitar la salida de brillos, y como veis no da ningún tipo de brillo ni nada en la piel, es completamente el acabado mate. Yo esto fue uno de los primeros primer que empecé a comprar y reconozco que son muy buenos. Es un poquito caro por ser de Makeup Forever, pero yo creo que es uno de los acabados que más me gusta en el rostro a la hora de utilizar un primer. Otro primer que os voy a enseñar es como de base mineral, son primer no con tanta aporte de silicona, sino con un poco también de parte mineral, que para las pieles mixtas reconozco que es mucho mejor, y muchas veces los primers completamente de silicona pueden resecar algo la piel, incluso hay gente que le puede dar reacción alérgica. Entonces estos primers, al ser un poquito más naturales, siempre van a ayudar a evitar más reacciones alérgicas y a que la piel sufra más. Yo os voy a enseñar dos, este es de Makeup Forever, el HD High Definition,
también lo tengo hace muchísimo tiempo y es un primer que me gusta mucho. Y el de Hourglass Veil, que es el nombre del primer, que lo llevo utilizando desde que compré la paleta de Hourglass, lo estoy probando y me encanta este tipo de primer. Bueno, la textura es blanco, pero no os asustéis porque no suele dejar nada de blanco en el rostro. Entonces, este sería el primer en sí. A la hora de extender es muchísimo más suave, más sedoso que el otro de Makeup Forever que he utilizado. Y el acabado es muy natural, muy sedoso, cubre bien todos los poros, todas las líneas de expresión. Y a la hora de aplicar el maquillaje es muchísimo más sedoso y me aguanta mucho más ahora mismo este tipo de primer mineral que el de base de silicona. Y como veis, tampoco es que dé ni mucho brillo ni nada. Otro tipo de primer que os voy a hablar son primer compactos. Este es de CoverGirl. Y bueno, de primera parece que es blanco y acojona un poco, pero nada, a la hora de aplicar es lo mismo, es una base siliconada, pero simplemente que en vez de en textura un poco más líquida, viene en compacto, viene con una esponjita para poder aplicar. Es exactamente lo mismo, se extiende bien por la zona de los poros, te las cubre, la verdad que los unifica y parece que los disminuye un poco. Y muchas veces este primer lo suelo utilizar días que a lo mejor incluso no quiero ir maquillada, simplemente lo aplico un poco en el rostro y parece como que te da un velo y te cambia un poco la piel, simplemente con utilizar el primer sin llevar base de maquillaje. Así que este es uno de los que me gusta mucho y de precio tampoco es muy caro, ya que es CoverGirl, yo creo que fueron 6 o 7 dólares. Los demás, algunos son un poquito más caretes. Otro primer antes del último que os tengo que hablar son estos de Benefit, es el Stay Flawless 15 horas y el Professional. Me gustan mucho estos primers, el de Professional lo llevo utilizando muchísimo tiempo y todavía me queda producto. Este lo que hace es minimizar los poros y ayudar a los brillos. Y este lo mismo, simplemente que te pone que es un primer que te aguanta 15 horas. Este tipo de primer es en tubito, ¿vale? Más compacto a la hora de aplicar y este simplemente es más gelatinoso, más estilo los primeros que os he hablado. Es exactamente, yo los he probado y es exactamente el mismo primer, simplemente que este es, vamos a ir aplicando así a toquecitos y yo lo suelo aplicar y luego extiendes un poquito, nada más, y este es suelto. Pero la verdad que son primer muy similares, muy parecidos. Y por último, el último primer que os voy a hablar de rostro es el L'Oreal Lumi Magic. Este primer no se parece, digamos, a nada de los anteriores, porque es un primer que lo que va a hacer es dar luminosidad al rostro, va a aportar un punto de luz, no es un acabado mate ni nada. Tampoco vais a parecer completamente como grasa. Así que si queréis un poco, si sois personas que a lo mejor utilizáis bases de maquillaje muy mates y queréis un poco aportar un poquito de luz al rostro, este tipo de primer es muy bueno. Bueno, como veis, este es un primer más blanco, lo he echado a la otra mano ya que en esta con tanto primer no creo que veáis mucho. A la hora de extender se queda un poquito más blanquito, pero enseguida que lo extiendes lo absorbe la piel y no se nota nada de blanco. Y no sé si podéis llegar a apreciar, pero te da un puntito de luz y queda muy bien en el rostro. Yo días así especiales, ocasiones especiales que no quieras llevar un maquillaje completamente mate, es uno de los mejores primer que he encontrado para dar un punto de luz. Y esos serían los primeros primer de rostro, los que más me gusta y más he utilizado. Y reconozco de los que más he utilizado, mis favoritos ante todo son el L'Oreal Lumi Magic por el aporte de brillo que da, el de Benefit Professional me parece un buen primer y ahora últimamente el Hourglass de Veil. Son tres primer muy buenos, el precio más barato, el intermedio y el a lo bestiamente caro. Estos son 55 dólares, esto creo que está por unos 20 o 30 dólares similar a euros. Y este lo cogí por 6 o 7 euros en Primor, entonces tenéis como 3 primer de distintas cantidades de precio. Ahora os voy a hablar de los primer para los ojos. Entonces, yo suelo utilizar dos tipos de primer, digamos así. Uno es un poco más en textura líquida, en textura gel, y luego otro en textura compacta. Los primer en textura líquida podemos encontrar de distintos tipos. Podemos encontrar primer como este de NARS, que es un primer completamente mate, digamos así, no aporta nada de color ni nada en el ojo, simplemente nos va a ayudar a evitar esos típicos pliegues que nos suelen salir cuando nos maquillamos, los polvos que utilicemos, lo que sea. Al cabo del rato enseguida ya se nos hace la marca donde la zona del pliegue y destroza el maquillaje. Gente que tenga los párpados muy grasos, igual, no os va a durar nada el maquillaje. En cambio con este tipo de primer tú lo aplicas bien en la zona del párpado y te va a quedar lo mejor.
Entonces este viene como si fueran esponjitas, rollo los glosses, aplicas una pequeña cantidad y lo extiendes y a mí me aguanta muchísimo. Para gente que tenga los párpados grasos es uno de los mejores primers. Aparte es un pelín caro porque es de NARS, no sé si fueron unos 30 euros, puede. Aguanta muchísimo, lo tengo desde hace mucho tiempo, hace falta una pequeña cantidad en la zona del párpado, nada más, y te va a cubrir perfectamente y va a aguantar las sombras de ojos y lo que utilices en los ojos todo el santo día. Luego tenemos otros tipos de primer, que son primer con un punto de color. Tenemos el primer como el Lemon Drop. Este tipo de primer va a aportar una base, digamos un subtono amarillo al párpado, y la gente que tenga muchas venitas y a lo mejor quiera cubrirlas para la hora de hacer el maquillaje no altere una cosa con la otra, es el mejor primer que hay. Por eso va a ayudar a aguantar los polvos o las sombras de ojos durante más tiempo, y aparte os va a crear esa capa color como amarillo, y va a contrarrestar si tenéis venillas o algún tipo de marquita en la zona del párpado. Yo tengo pequitas y muchas veces cuando estás maquillando parece que tienes ahí un punto que te ha salido y no es ningún punto, es simplemente la pequita que me está fastidiando el maquillaje. Entonces es un buen primer. Y luego tenemos otros dos primer que son primer con brillo. El Candlelight es el primero y me gusta mucho por eso, te aporta un puntito de luz al párpado, y muchas veces lo utilizo sin utilizar sombras de ojos, simplemente aplico el primer y suficiente. Como te aguanta todo el día, es lo mejor. Te aplicas un poco el primer, máscara de pestañas y hasta luego. Y es uno de los que me gusta, la verdad. Me gusta mucho ese tipo de primer. Y el último que os voy a enseñar es de Urban Decay, que este es el Sin, creo que se llama. Este va a quedar como un acabado champán. Como veis, el color del tubo es el color que os va a quedar. Es un primer que aporta muchísimo color. Los demás son primer un poco más sutiles. Este aporta, la verdad, completamente color al ojo. Y yo muchas veces lo utilizo como prebase de sombra solamente en el párpado móvil, y luego voy aplicando marrón a lo mejor en la zona de la cuenca y suficiente, no hace falta que me aplique nada, ningún tipo de base en la zona interna del ojo, y queda muy bien y muy natural. Os he dicho el primer básico, que es el de NARS. Estas marcas, igual que Kiko, hay muchas marcas que han sacado primer de ojos. Too Faced tiene su primer de ojo, que creo que es el Insurance. Urban Decay tiene también su primer básico de ojos. Tenéis muchísimas variedades. Yo simplemente he querido remarcaros distintos tipos de primer en textura líquida. Y luego os voy a enseñar primer en textura compacta. Estos son los Paint Pot, Color Tattoo, sombras en crema, como lo queráis llamar. Son productos que nos va a ayudar a que la sombra se mantenga más tiempo en el ojo. Y aparte de eso podemos dar ya un punto de color en el ojo. Muchas veces utilizamos sombras en crema en colores verdes, en colores marrones, según el tipo de maquillaje que queramos dar. Entonces con este tipo de productos nos va a ayudar al maquillaje a aguantar más tiempo, y a la vez ya vamos a aportar puntos de color. Entonces a mí me suele gustar mucho este, que es de Color Tattoo. El tono es el Just Beige y es un tono amarillito, igual que el Lemon Drop de Too Faced. Y me gusta mucho el acabado que tiene, y muchas veces simplemente lo aplico y máscara de pestañas y ya está. Luego tenemos primer como el Painterly Paint Pot de MAC, que ya es un tono más rosadito, ¿vale? Este ya es más tirando rosado, este más tirando amarillito. Son dos primer que se asemejan muy bien, son primer muy naturales que podemos llevar en el ojo sin nada más. Aparte os va a ayudar mucho, os va a aguantar muchísimo tiempo. Este tiene 5 gramos y me imagino que el de Color Tattoo también tendrá por ahí. Tiene 4 gramos, pero vamos, que tenéis primer para mucho tiempo. Y luego hay otros tipos de primer que también podemos utilizar, como os he dicho. Estos son un poquito con brillo. Este es el Bare Study también de MAC. Ya primer con el tipo de color que queráis poner al ojo. Os voy a enseñar el primer de Benefit, el Professional. Entonces la textura y el color y todo, como veis, es como ya un poco color nude, color carne. Entonces yo suelo aplicar primero, dividir un poco entre los dos dedos y aplicar en la zona de los poros, donde más me suele salir a mí los brillitos, frente, nariz y barbilla, ¿de acuerdo? Entonces una vez que dejamos la mayor cantidad de producto, yo suelo, primero extiendo y luego hago como círculos, y así hago que se extienda bien el producto por toda la zona y queden todos los poros bien cubiertos. Eso me va a ayudar a que esta zona queden los poros más reducidos, todo muchísimo más suave, más sedoso, y a la hora de aplicar el maquillaje será mejor. Y
la grasilla me saldrá más tarde. Si cubrimos bien toda la zona nos va a aguantar más la base de maquillaje. Y ya tendríamos aplicado nuestro primer. Y ahora iríamos a por los ojos. Entonces ahí os voy a enseñar el de NARS, que es el más sencillito que os he dicho, en un ojo, y en otro os voy a explicar cómo aplicar un primer en compacto. Entonces, el de NARS aplicaríamos una pequeña cantidad en el párpado y lo que nos sobre de la brochita por debajo. Esto es el producto necesario para todo el párpado móvil, no hace falta que apliquéis nada más cantidad. Y entonces iríamos con los dedos muy suaves, extendiendo, que llegue bien a todas las zonas, y en la línea inferior de las pestañas igual. Entonces ya este ojo lo teníamos preparado y ya podríamos empezar a trabajar con nuestras sombras. En caso de que queráis utilizar o no tengáis este tipo de primer y queráis utilizar un primer en crema, que es más fácil acceder a él, cogeríamos un poco con el dedo, ¿vale? Igual con el que menos fuerza tiene, e iríamos aplicando primero la mayor cantidad en el centro del ojo y luego iríamos extendiendo, difuminando alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que a lo mejor no solamente en el párpado móvil quiera aplicar en la parte de arriba, pues igual, iríamos cogiendo más producto e ir extendiendo. Y como veis un poco la diferencia entre un ojo y otro, aquí simplemente tengo el primer que no da nada de color, el de NARS, y aquí tengo ya un primer que da color. Entonces contrarresta un poco y me deja el ojo más preparado a la hora de trabajar. Al tener el subtono que tiene amarillo, este color tatú, me deja el párpado lo que es preparado ya para poder trabajar con sombra. Entonces ya no tendría ningún tipo de problema en mis pequitas, aunque tenga la zona principal del párpado móvil un poquito más marrón que el resto del rostro. Ya unificaría todo el tono del párpado y podríamos empezar a trabajar. Y ya por último os voy a enseñar el primer de labios. De este yo solamente tengo el de MAC, que es el Prep and Prime. Yo lo suelo utilizar si es algún día que vaya a utilizar algún labial muy intenso, labiales un poco a lo mejor secos. Hay algunos de MAC que no sé por qué me resecan mucho los labios, y entonces con este tipo de primer, que simplemente es un stick, nada más, como si fuera un pintalabios, me aguanta muchísimo tiempo. Tú te lo aplicas y crea una pequeña capa que a la hora de aplicar el labial que tú pongas encima es suficiente y te va a aguantar más tiempo, no te reseca nada los labios y reconozco que es pues una buena idea. Estuve probando en su día uno de Kiko, lo que pasa que se me llegó a gastar y ya no volví a comprar, y compré este de MAC y todavía lo sigo teniendo. No me acuerdo lo que viene de cantidad porque además no viene nada del producto, pero bueno. Es un buen primer. De los que os he enseñado a lo mejor es el que no necesitáis, el que menos importancia puede tener. Los que más importantes son siempre el de rostro y el de ojos, y el de labios es pues como una información más que os he querido dar, porque reconozco que es un primer que a lo mejor podéis evitar y que tampoco hace falta poder tenerlo, no es una falta necesaria para poder tener un maquillaje completo. Y nada, con esto de los labios hemos llegado al final del segundo vídeo, el paso número 2. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún tipo de duda sobre algún primer o alguna cosa que queráis comentar, ponedmelo en los comentarios de abajo. Y no os olvidéis de meteros en la web para que podáis ver los enlaces de los primers que os he explicado, y a lo mejor os puedo poner primer más específicos de según qué tipo de piel, lo miraré. Y nada más, no os olvidéis de darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta luego!